Bienvenidos a True Dharma. Soy Alejandro Serrano de actidharma.com y en compañía de nuestra comunidad de practicantes hablaremos sobre los puntos esenciales de los sutras o sermones que dio el Buda hace 2500 años. Gracias por acompañarnos y espero que disfrutes la conversación. Muy bien, listos. Vamos a comenzar con la discusión del siguiente sermón que tenemos en nuestras nuevas sesiones, ¿no? De conversaciones sobre los sutras pues yo creo que para aprender más, ¿no? Como para entender más el Dharma, como para aplicarlo más a nuestras vidas. A mí lo que me sorprende cada vez que leo un sermón es lo vigente que sigue siendo muchas cosas de lo que se dijo hace 2500 años. Bueno, o sea, obviamente algunas cosas no son tan vigentes, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos un poco más a detalle a qué me refiero. Willy, muchas gracias por acompañarnos. Igual, Alma, por acompañarnos aquí. Hola, todo bien, Hola, gracias. hola. Igual, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Willy, ¿tú cómo estás? Con tus gatitos. Muy bien, muy contento de que sea el club, la lectura número 2 de El un Club de los sutta, Sutras. el club de los sutras, y feliz porque de esta manera me disciplino a leerlos, y aparte pues me emociona como descubrir todo, ¿no? O sea que Sí, el discurso, ¿no? Y pues contento de compartir con ustedes. muy bien. Voy a empezar un poco con haciendo una intro, la intro incluso, o sea, para estas sesiones, ¿no? Que si se acuerdan, pues la anterior fue el primer episodio de la nueva temporada del podcast de Active Dharma, pero ahora tiene un nombre nuevo, ahora lo voy a llamar True Dharma. Es un nombre que tenía reservado para un curso introductorio de Dharma que quiero dar, o sea, ese curso sigue en pie, pero me pareció que ese nombre es más preciso para lo que estamos haciendo aquí, que es leer los sutras y comentarlos y platicarlos, así como lo hemos hecho en todas las clases, pero con la intención de extraer las palabras, o sea, el significado de las palabras del Buda. Ahora, es importante mencionar que los sermones que estamos utilizando son los del canon Pali, no son sermones Mahayana, no son sutras, ¿no? Del Mahayana. No es que estén mal esos sutras, o sea, tienen mucha sabiduría, pero eso es otra vertiente, ¿no? Nosotros nos estamos yendo a la raíz, bueno, lo que tenemos de la raíz, porque provienen de lo que todavía se conserva, de lo que se transmitió, como decíamos en la clase pasada, de forma oral, ¿no? La transmisión oral y luego de forma escrita, hasta llegar a el budismo Theravada, que es la escuela más antigua que todavía existe, porque hay otras más antiguas que ya desaparecieron, pero el Theravada todavía existe. Y ellos se basan en el canon Pali. Pali es pues la lengua, ¿no? La lengua en que se dieron los sermones. Y el día de hoy tenemos el sermón sobre, ¿cómo se dirá? Siempre me atoro con los nombres, ¿no? De un señor ahí que se llama Patikaputa, creo. Creo que esa es la pronunciación. Pero también hay otra traducción del título de este sermón. Además del que leyeron ustedes, había otra traducción aparte. Ahí mismo en el sitio de Sutra Central pueden ver varias traducciones. O sea, no nada más la que yo les paso es la única, hay más, ¿no? A veces hay una en español, en este caso no había en español, pero había otra en inglés, o sea, eran dos en inglés. Y en la segunda traducción en inglés no se llamaba sobre Patikaputa, ¿no? O sea, ese es el título que le dio este traductor, pero en la otra se llamaba Las maravillas místicas y el origen de las cosas. Y a lo que se refiere ese título es seguramente es a las demostraciones del poder psíquico, ¿no? De los iluminados y luego después el Buda platica un poco sobre el origen del mundo, pero ya llegaremos a ese punto, ¿no? Entonces, el nombre de este sermón es, según este otro traductor que no recuerdo su nombre, Las maravillas místicas y el origen de las cosas, ¿ok? Ese es el tema.
¿Quién me da el resumen? Porque es un sutra muy largo, un sermón muy, muy largo. ¿O quieren que yo empiece con el resumen y ustedes me van ahí complementando si se me olvida algo, ¿no? Por favor. Este sermón comienza con pues, el Buda decide como irse a pedir limosna y era muy temprano. Y piensa, no, pues todavía es muy temprano como para pedir limosna, ¿no? Yo creo que todo el mundo estaba dormido. Y dice, me voy a ir a un monasterio de este otro señor, ¿no? Otro practicante, creo que era también un indigente que vivía en un monasterio que se llamaba Bhagava. Bhagava era la otra persona, llega con él y se ponen a platicar, ¿no? Antes de irse a la limosna. Y es una plática bastante larga porque hablan de muchas cosas, de muchas personas, de muchos sucesos. Incluso hasta me dio la sensación como que era ponerse al tanto, como que echando el chal, ¿no? O sea, echando la plática y hablando de todo lo que ha acontecido, ¿no? En la escena espiritual de la India hace 2500 años, ¿no? Y le dicen, oye, ¿es cierto que hay un güey que era tu seguidor y dijo, ya, ya me voy, te voy a abandonar, ¿no? Ya no te voy a seguir, ¿no? Y rechazo tu enseñanza, ¿no? Y el Buda le dice, sí, sí es cierto. O sea, sí hay un güey, se llama Sunakata, creo que se llama, el, el güey que decide irse, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo estuvo? ¿Qué fue lo que pasó? Y le dice, pues mira, llegó un día este güey y me dijo, ya no te voy a seguir, ya no me voy a dedicar a ti, ¿no? No voy a ser devoto a ti, ¿no? Entonces yo le dije, a ver, te pedí yo que fueras mi seguidor, te pedí que dedicaras toda tu vida hacia mí. Y le dice, no, pues no. ¿Y tú llegaste y me pediste eso? Le dice, no, pues tampoco, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué llegas a decirme que ya, o sea, no te vas a dedicar a mí si ni siquiera, ni yo te lo pedí, ni tú viniste a pedírmelo? O sea, estás como que ahí inventando cosas raras, ¿no? Y le dice el Sunakata, pues es que en realidad yo me quiero ir porque no me has dado ninguna demostración de tu poder psíquico, ¿no? Y el Buda otra vez le dice, a ver, otra vez. ¿Te dije yo en algún momento que iba a ser una demostración de mi poder psíquico? Y Sunakata le dijo, no, pues no, no hay, no, nunca me lo dijiste, ¿no? Y tú, o sea, me dijiste, me pediste algún día, ¿no? Que hiciera una demostración o dijiste, voy a dedicar mi vida al Buda para que luego haga una demostración de su poder psíquico. Y le dice, pues no, tampoco, ¿no? Tampoco, te empecé a seguir por eso. Y dijo, pues exactamente, entonces, ¿por qué vienes a decirme que me vas a abandonar si yo no te dije que iba a hacer demostraciones y tampoco tú llegaste a pedirme demostraciones? O sea, estas razones que estás dando, ¿qué onda, no? ¿De dónde las sacas, no? ¿Cuál es tu viaje que traes? Le vuelve a decir, ¿no? O sea, a pesar de que yo le estaba diciendo todas estas refutaciones, o sea, le contaba el Buda a Bhagava, creo que era con el que estaba platicando en la madrugada ahí, ¿no? A pesar de que le dije todo esto, el morro otra vez me cuestionó, ¿no? Y me dice, no, es que te voy a abandonar porque no me has enseñado el origen del mundo, no me has dicho nada sobre cómo se originó el mundo, ¿no? Y si realmente eres un santo, deberías de saber esas cosas, ¿no? Y lo mismo, otra vez le dije, yo nunca te dije que te iba a enseñar el origen del mundo, ni tú tampoco llegaste a preguntarme sobre el origen del mundo. Entonces, ¿por qué vienes a abandonarme, no? O sea, a rechazar mi enseñanza si ni siquiera hemos hablado del tema. Y así, ¿no? Se va. Y es más, le dice el Buda, tú te la has pasado elogiando mi persona. O sea, has ido a otros lugares y sé que le has dicho a otros que pues que soy un gran maestro, que soy un gran santo, ¿no? Y también has dicho, por otros lados, que mi enseñanza es una gran enseñanza y que la comunidad de seguidores es una gran comunidad de seguidores, ¿no? Y luego ahí da un poco más de detalle y dice,
hay pues nuestra comunidad está formada de los 4 pares y los 8 tipos de individuos, ¿no? ¿Y a qué se refiere ahí? Se refiere a que pues hay 4 tipos de seguidores del Buda, ¿no? Los que ingresaron a la corriente, los que van a regresar una vez más, o sea, que van a reencarnar una vez más, los que ya no van a reencarnar y los que ya no necesitan aprendizaje. Creo que esas son las 4 categorías. El Buda tiene seguidores de esos 4 tipos de practicantes, ¿no? Hay unos muy avanzados y otros no tan avanzados. Y además hay unos que ya tienen logros y otros no tienen logros. Entonces ahí se refiere a estos 8 tipos de personas, ¿no? Y entonces el Buda dice, tú sabes, ¿no? Que mi comunidad está compuesta por este tipo de personas, de gente avanzada, con logros, sin logros, que ya se van a volver arhats, ¿no? Un arhat es alguien digno, ¿no? De alabanza, casi como un Buda. Y de todas maneras, a pesar de que estás elogiando mi persona, mi enseñanza y mi comunidad, decides irte, ¿no? ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué va a pasar? Pues la gente va a decir que no pudiste con mi enseñanza, con mi entrenamiento, porque pues primero dices una cosa y luego haces otra cosa, ¿no? Y aún así, o sea, regresó a contarle a Bhagava, ¿no? Le dice, a pesar de que le dije todo eso a este güey, al Sunakata, decidió irse, ¿no? O sea, dijo, no, ya me voy, y se fue, ¿no? Pero no fue lo único, ¿no? No fue lo único que pasó, porque le recordé de otras demostraciones psíquicas que sí había hecho, ¿no? Entonces, porque hubo una vez en la que, pues fui, ¿no? Con otro Z, otro practicante, ¿no? Y este otro practicante era alguien que había hecho un voto de actuar como si fuera un perro, o sea, de estas hazañas espirituales, ¿no? Muy similar a los mortificantes, ¿se acuerdan? Como un güey que nada más come con la boca y camina en 4 patas, ¿no? Seguramente estaba haciendo esto para eliminar otra vez el apego a las cosas, ¿no? El placer sensorial, ¿no? Etcétera. O sea, que hacen muchos de los practicantes espirituales estas hazañas, ¿no? Así extremas, ¿no? Y, y entonces le dice, ¿no? A Sunakata, no, pues este güey realmente no es un santo, ¿no? Sunakata pensaba que era un santo, el indigente que estaba caminando como perro, ¿no? Y dice, no, no es un santo, de hecho se va a morir, ¿no? En 7 días, se va a morir de flatulencia, ¿no? Le dice el Buda, por andar comiendo así como perro seguramente. Y entonces, pues sí, efectivamente eso fue lo que ocurrió, se muere, ¿no? Y incluso hasta le dice, se va a morir y luego va a reencarnar en el infierno, ¿no? Entonces, si quieres, ve y pregúntale, ¿no? Si sabe su destino, ¿no? Y el Sunakatas efectivamente espera, ¿no? A que se muera este señor, o sea, en 7 días, como dijo el Buda, y entonces ya cuando tiran el cuerpo en un baldío, va hacia el cuerpo, ¿no? Y de alguna forma como que lo revive, ¿no? Y le pregunta, ¿no? Al muerto, le dice, ¿en dónde reencarnaste, no? Y le dice, estoy en los infiernos, ¿no? Le dice el asceta que actuaba como perro, ¿no? Entonces, fue una predicción bastante precisa. El Sunakata regresa con el Buda y le dice, no, pues sí, tenías razón, ¿no? Y le dice, sí, exactamente. ¿Y acaso eso no es una demostración del poder psíquico que tengo? Le dice, pues sí, pero tú estás diciendo que no tengo poderes psíquicos y que me vas a abandonar porque no he hecho ninguna demostración. Ahí está la evidencia y tú conocías esa evidencia, ¿no? Y aún diciéndole eso, decide abandonarlo, ¿no? Al Buda. Y luego habla de otras 2, ¿no? Otros 2 ejemplos de demostraciones psíquicas. Ahorita no me voy a meter tanto al detalle, ¿no? Pero resulta que también, ¿no? Hace predicciones, ¿no? De lo que va a ocurrir. Sí, la predicción que hace es que era alguien que había abandonado todos los placeres, había hecho un voto de castidad, que había abandonado toda su ropa y andaba ahí por ahí, o sea, como desnudo, era un practicante de esos que abandonan todas sus posesiones, ¿no? Y el Buda le dice, vas a ver que pronto otra vez se va a vestir, se va a casar,
O sea, va a regresar a la vida mundana y luego se va a morir, ¿no? O sea, no es un santo, como tú crees que es. Y tal cual eso es lo que ocurre y tal cual lo cuestiona el Buda. Ahí está la evidencia, ¿no? O sea, mis predicciones son reales. Y por último le habla de Pati Kaputa, otro practicante, ¿no? Y que de hecho es de donde toman el nombre uno de los traductores, ¿no? El sermón se llama sobre Pati Kaputa, ¿no? Ese es el título que le da uno de los traductores. Y resulta que este güey, que Pati Kaputa decía, el Buda y yo sabemos mucho, ¿no? Tenemos conocimiento, ¿no? Entonces, el güey se ponía como al nivel del Buda, se ponía a la par y además como que decía, eh, yo puedo hacer demostraciones psíquicas, ¿no? Igual que el Buda y hasta mejores, ¿no? O sea, si él hace una demostración psíquica, yo voy a hacer dos, ¿no? Si él hace dos, yo voy a hacer cuatro demostraciones de mi poder psíquico y así, ¿no? Si hace cuatro, yo voy a hacer ocho demostraciones, ¿no? Entonces, Sunakata escuchó todo eso, fue con el Buda y le dijo, oye, pues Pati Caputa dijo que, que puede hacer eso y más, ¿no? Y le dice, pues no, no creo que pueda, ¿no? Y el otro, ¿por qué? ¿Estás celoso? ¿No? ¿Estás celoso de los demás? Dice, no, no estoy celoso, pero estoy así seguro que si él se topa conmigo, o sea, no va a poder, o sea, le va a explotar la cabeza, ¿no? Dice el Buda. O sea, dile, por favor, ve y dile que voy a estar en tal monasterio y que lo veo ahí, ¿no? Para ver si es cierto todo eso que dice. Pero te aseguro que no va a poder estar en mi presencia. Le va a explotar la cabeza, ¿no? Es lo que le dice el Buda, ¿no? Y entonces el Sunakata va y le dice, oye, pues el Buda dijo esto, ¿no? Que va a estar ahí meditando en el monasterio. Pero no solo eso, va con todo mundo. Y les dicen, oigan, el Buda va a estar ahí, va a haber como una batalla psíquica, ¿no? Entre él y Pati Caputa y vamos a ver quién es el mero mero, quién es el más chingón. Entonces vayan, ¿no? Vamos a ver todos. Entonces van sacerdotes, gente de dinero, va mucha gente, o sea, se van, o sea, es como, dice que hasta miles de personas había, o sea, yo creo que era como un estadio azteca, ¿no? Ahí todos viendo la batalla psíquica que iba a haber entre estos dos y van con Pati Caputa y le dicen, oye, te están esperando, el Buda está ahí en el monasterio, te está esperando, pues para que vayas a comprobar, ¿no? Tu poder, ven, ¿no? A ver si es cierto. Y les dice Pati Caputa, pues sí, ahí voy, pero por más que lo intentaba no se podía levantar, ¿no? Y le dice, ¿qué te pasa? ¿No estás pegado a tu asiento? ¿No? ¿O qué? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no vas? Si es que no puedo levantarme, ¿no? Entonces, el Sunakata va y con toda la asamblea de gente, o sea, con todo el público, y les dice, no, pues, no, que siempre no, porque no puede, ¿no? O sea, y luego alguien del público, creo que era un ministro, dice, yo voy a ir por él, yo lo voy a convencer, ¿no? Entonces les llega y dice, oye, ahí estamos todos esperando, hay mucha gente, necesitamos que vayas y hables con el Buda, te está esperando, queremos ver la demostración y tú dijiste que harías estas demostraciones, ¿no? Y que harías más demostraciones psíquicas. Y él le dice, sí, eso dije, ¿no? Ahí voy, pero no se podía levantar. No, no sé, como que no le respondían las piernas, quiero entender, o a lo mejor no quería levantarse. Y por último, pues este ministro regresa y le dice a todo el mundo, no, pues no quiere. Yo creo que ya perdió el debate este güey porque no va a venir. Y luego otra persona del público, que era alumno de otro practicante espiritual, dice, yo voy a ir por él, yo lo voy a convencer. Igual le dice lo mismo, ahí estamos esperándote, ven. Y no se levanta, no puede levantarse el paticaputa. Entonces, en lugar de rendirse tan fácilmente, este alumno le dice, ¿conoces la historia del león que salía al bosque y rugía, ¿no? Rugía cuatro veces
Y entonces se iba a cazar, ¿no? Y regresaba y comía, ¿no? De todos los animales que atrapaba, ¿no? Y que había un chacal que veía esto, ¿no? Observaba cómo el león salía y rugía, y este chacal como que, pues comía de las sobras, ¿no? Las sobras de los animales que el león cazaba, y el chacal dijo, no, pues yo voy a hacer eso también, ¿no? Voy a salir, voy a rugir como el león, y voy a cazar, ¿no? Y voy a también traer mis presas. Y cuando lo intentó hacer, pues no rugió nada, más bien chilló, ¿no? O sea, se puso ahí a aullar como perro. Y entonces le dice, o sea, ¿cómo comparas, ¿no? Los chillidos de un chacal con el rugido de un león? Y tú eres exactamente igual, porque dijiste que eras como él y para nada eres como él. Nada más vives de las obras, de las enseñanzas que da el Buda. Y aún diciéndole esto, el Patikaputa no se levantó a entrarle al quite, ¿no? Al debate, a la batalla, y entonces se quedó la gente esperando, ¿no? Y de todas formas, el Buda dio una enseñanza a toda la gente que estaba ahí reunida, les dio una enseñanza del Dharma y luego hizo una demostración psíquica porque como que logró ingresar al elemento del fuego y entonces se transformó en una flama así inmensa en el espacio, ¿no? O sea, y luego hizo crecer otra flama más, o sea, más elevado, más arriba, ¿no? Enfrente de toda la gente. Estaba haciendo como un show o sea, su poder sobre la materia, sobre la energía. Y ya, después de eso, pues se fue, ¿no? Y llega entonces el Buda con su Nakata y le dice, entonces, ¿qué me dices de eso? ¿No fue eso una demostración de mi poder psíquico? Le dice, pues sí, evidentemente fue una gran demostración de su poder, ¿no? Le dijo al Buda. Y de todas formas, se fue. Y el Buda dice, pues vete, ¿no? O sea, ¿a mí qué? ¿Para qué te vas, no? Y luego siguió ahí platicando, ¿no? O sea, como que ya habían entrado en el tema el Buda y Bhagava, ¿no? Bhagava era la primera persona con la que platica el Buda, o sea, esta persona con el que se encuentra en la madrugada antes de irse, ¿no? Como les digo, todo este chisme se lo estaba contando a Bhagava, ¿no? Que no era chisme, no es que estuviera chismeando, o sea, simplemente era una plática espiritual, no vayan a confundirlo, ¿no? Y le dice el Buda, ¿no? Pero yo sí sé el origen del mundo, o sea, no se lo enseñé a Sunakata porque no es necesario que sepas el origen del mundo para lograr la liberación del sufrimiento. No es necesario que tengas demostraciones psíquicas tampoco para lograr ser libre del sufrimiento, ¿no? O sea, da igual. Si sabes o no sabes estas cosas, da igual. Hay un entrenamiento y una enseñanza la cual te lleva directo a, a la libertad del sufrimiento y no depende de eso. Pero aún así, aunque no depende de eso, sí sé el origen de estas cosas. Y entonces le empieza a contar a Bhagava, el Buda, y le habla pues de que hay varias tradiciones, ¿no? Y cada tradición tiene su propia explicación del origen del mundo. La primera es que hay unos que dicen que el mundo fue creado por Dios, que ellos llaman Brahma, ¿no? El Buda va con estas personas y con los seguidores, ¿no? De Brahma y les pregunta, o sea, ¿saben exactamente cómo fue el origen del mundo? O sea, ¿cómo ocurrió la creación? Y no le supieron decir cómo, ¿no? Y el Buda les dijo, no, pues yo sí sé. Bueno, le preguntaron, ¿tú sabes cómo? Y el Buda les dijo, sí, sí sé. Y les responden, ¿no? Y la respuesta es, pues resulta que el cosmos es algo que se expande y se contrae. Es algo que está en constante evolución y luego después se vuelve como a contraer, ¿no? Y esto a mí me asombra un poco porque es como describen el Big Bang los científicos. O sea, fíjense cómo cuadra, ¿no? El asunto. Y, y cuando está así, se está contrayendo, pues hay una etapa en la que
todos los seres pues ingresan a un estado o sea, no es algo físico, no es algo terrenal, ¿no? Sino son seres de luz, por llamarlo de alguna forma, que viven en este estado, ¿no? En un como tipo cielo que está ocurriendo en esta contracción del cosmos, pero siendo seres, o sea, pues son impermanentes, ¿no? Como ocurre en Samsara, y algunos de estos seres impermanentes, pues cuando dejan de existir, renacen en otro momento del cosmos, que es cuando el cosmos se está expandiendo otra vez, y el Buda, hay un momento en esa expansión que se llama la mansión de Brahma. Esta mansión de Brahma se refiere, creo yo, o sea, esto es una especulación, a un concepto de las otras tradiciones de la India, en donde se habla del principio absoluto, ¿no? Del principio absoluto de la realidad, o sea, de donde surge todo, ¿no? Es más un principio que un Dios. Entonces yo creo que el Buda se refería a este principio del cosmos de donde surge todo, o sea, ha de ser una de las tantas partes de este proceso en donde todo se expande y se contrae, se expande y se contrae, ¿no? Pero hay un punto que se llama Brahman, que es un principio absoluto de donde surge todo. Y resulta, dice el Buda, que pues algunos de los seres estos de luz que existían en ese momento, pues al terminar su vida vuelven a renacer, pero ahora en la mansión de Brahma, o sea, en el principio absoluto de la realidad. Y fue uno, el primero, y estaba ahí solo. O sea, aunque estaba increíble el lugar, aunque era un estado sublime, llega un punto en el que dice, ya, o sea, ya me cansé, necesito compañía, estoy muy solo aquí. Y entonces, después, dice el Buda, alguien eh, también abandona este otro estado donde están los seres de luz y vuelve a reencarnar en la mansión de Brahma y llega con el otro que ya estaba ahí solo, entonces ya eran dos, ¿no? Y así llegan más personas, ¿no? Poco a poco, bueno, más seres, ¿no? De luz, empiezan a reencarnar ahí con este otro güey, pero el primero que llega, al observar todo lo que estaba pasando, concluye que él es el creador de todo eso. Dice, ay, como yo dije, ay, ojalá alguien viniera conmigo porque me siento muy solo. Él concluyó que con su pensamiento hizo que llegara otra persona, pero el Buda dice que no. O sea, el Buda estaba diciendo, pues las seres están reencarnando ahí porque reencarnan, o sea, porque pues la gente, o sea, esa es la forma en que ocurre samsara, ¿no? O sea, abandonas los mundos y reencarnas en otro y así. No es porque alguien desee que reencarnes aquí, ¿no? O sea, como que ahí está diciendo, hay alguien aquí confundido y que se cree el creador del mundo, que cree que es el todopoderoso y todos los demás que llegan ahí escuchan eso y dicen, no, pues sí es cierto, él es el primero que estaba aquí, entonces seguro él es el creador. Entonces de ahí surge esta tradición. Y esos seres mueren y luego reencarnan en la tierra. Y luego, esto es bien importante porque los que reencarnan en la tierra, pues primero son pues gente laica, ¿no? Pero unos se vuelven renunciantes y empiezan a practicar meditación y entran a estados profundos de la mente. Todo esto lo describe el Buda. Entran a estados muy profundos de la mente y logran recordar sus vidas pasadas, pero solo recuerdan la vida anterior, no recuerdan todo lo que pasó antes. Eso lo aclara el Buda, dice, nada más recuerdan una vida. Y como nada más recuerdan una vida, concluyen, el que es eterno es Brahma, ¿no? Es ese primer güey. Ese güey es eterno y nosotros somos impermanentes, pero él es eterno. Y esa es la tradición. Y entonces el Buda le pregunta a esos güeyes, a los de la tradición que cree que Brahma es el creador, ¿esto es lo que ustedes creen? Y le contestan, sí, exactamente, ese es el origen del mundo. Y luego habla de otras tradiciones. Habla de una tradición
que le dice la traducción, creo que le pusieron los depravados, ¿no? Los que están como que muy apegados al placer. En esta historia, pues es muy similar, ¿no? Debido a que están muy apegados al placer, luego después reencarnan en otro lado y se dan cuenta que el apego al placer los hace actuar de forma nociva, ¿no? Y luego reencarnan en la tierra, recuerdan su vida anterior, pero nada más recuerdan ese pedacito, no recuerdan todo lo anterior. Y entonces concluyen, ¿no? Que el mundo surgió a partir del apego al placer, ¿no? De estos seres que estaban apegados al placer. Y luego la otra tradición era algo similar, pero en una traducción era que era una tradición conformada por seres que eran malos, malévolos, le ponen en la traducción, pero en la otra traducción que leí en inglés no es exactamente lo que dicen. Lo que dice es mm, que era a partir de seres apegados a la mente, al intelecto. O sea, allí hay una variante en la traducción y eso cambia por completo el sermón. No es algo que esté al 100% apegado a la idea de que eran malévolos, ¿no? Si se acuerdan, perdón, entonces él estaba hablando de varias tradiciones y según cada tradición, pues había una historia, ¿no? Hablamos de los que creían en que el mundo fue creado por Brahma y luego después otros decían que fue creado por el apego al placer. Y luego después hablamos, en una traducción dice que fue creado por los seres malévolos. En la otra traducción, en esa misma parte, dice que fue creado por los que estaban apegados a la mente o al placer mental, es como lo traduce, ¿no? Y que este placer mental causaba envidia y competencia entre todos los que estaban apegados al placer mental. Entonces es curioso, porque en un lado es los malévolos y en otro lado son los envidiosos debido al apego mental que hay. Y todos los que son como descendientes de estos seres dicen que el origen es debido al apego mental, ¿no? O sea, debido a que los seres están ahí aferrados con la actividad mental, hay una reencarnación y luego, eh, pues los que son libres de esto, los que logran como mantener una quietud mental, son los que son libres de la envidia, entonces ya no tienen que reencarnar, ¿no? O sea, todo es reencarnación, todo es el mundo surge porque alguien, o sea, estuvo apegado, ¿no? Unos dijeron apegados al placer y otros dijeron apegados a la actividad mental. Pero si dejas de estar apegado al placer, dejas de reencarnar. Y luego los otros dicen, si dejas de estar apegado a la actividad mental, dejas de reencarnar. O sea, no te vuelves impermanente, ¿no? Como todos los demás que están en samsara. Pero pues el Buda lo que está diciendo es que todas estas historias, todas estas conclusiones sobre el origen son malinterpretaciones. ¿Por qué? Pues porque no logran ver todo lo que pasa antes de la vida. O sea, los seguidores, los que conforman una tradición espiritual, no logran ver lo que pasó antes de su vida pasada. Tal vez logran ver una vida, pero antes de eso no lo logran ver, no tienen esa visión. No tienen esa visión porque todavía no se han liberado de samsara, ¿no? Y entonces concluyen que el origen es Brahma, o que el origen es el apego al placer, o que el origen es el apego a la mente, ¿no? Pero el Buda sabe que esos son solo sucesos que han ocurrido en algo que no tiene principio y no tiene fin, o sea, la expansión y contracción del mundo, ¿sí? Le explica, ¿no? Se me olvida su nombre, a Bhagavan. Ese es, o sea, el origen del mundo es ese, ¿no? Y luego por último habla de una tradición que también da su propia explicación del origen del mundo y es gente que dice que todo ocurrió por casualidad, o sea, al azar, ¿no?
Y esto surge porque había en esta expansión y contracción del cosmos, el Buda dice que hay unos seres, ¿no? Les llaman los inconscientes. Y los inconscientes, en el momento en el que piensan algo, creen que existen. O sea, antes de tener conciencia, pues no saben que existen, ¿no? Pero cuando ya se vuelven conscientes de algo, en ese momento dicen, ah, existo, ¿no? O sea, esa es como la naturaleza de estos seres, ¿no? Y a partir de ahí, después, algunos se mueren y reencarnan en la tierra, recuerdan su vida pasada y concluyen que el origen es, pues de repente no había nada y luego existí, ¿no? O sea, esa es la explicación, ese es el origen. Y luego mm, el Buda dice, pues no, ese es otro ejemplo. Es gente que no logra ver más allá de su primera vida, o bueno, de su vida anterior, más bien, y hacen una mala interpretación del origen del mundo. Pero pues el origen del mundo es algo que no se puede realmente detallar, sino es algo que se contrae y se expande, ¿no? Y, y creo que en eso termina el sermón. Y ya, ¿no? Y bueno, antes de seguir con las ideas que traigo al respecto, ¿qué opinan, no? O sea, ya digo, ya les queda un poco más claro, ¿no? De qué se trataba, porque fueron un chingo de cosas por lo que veo. ¿Qué te pareció, Alma? Ay, bueno, yo tengo al menos tres preguntas. Ujú, Ya que acabas de narrar lo de la origen del mundo, yo quería, bueno, más bien, comentar eso que es muy acertada la concepción que en las diversas culturas se tiene de los dioses, ¿no? sí. Que son todopoderosos, pero no son perfectos, ¿no? Entonces Ujú, estamos hablando de dioses que igual tienen envidia, que tienen, por ejemplo, la mitología griega, Zeus, ujú, que tienen pasiones carnales incontenibles, o sea, son muy extremas. E incluso el Viejo Testamento también habla de un Dios castigador, que se enoja, ujú, que pone a prueba a a quienes lo aman. Entonces, yo en ese sentido decía, uy, pues suena como terrible, pero el Buda lo explica muy bien. Entonces, estamos ujú. hablando de dioses, sí, pero son imperfectos, ¿no? Y que igual, Sí. pues mueren y reencarnan. O en algunas tradiciones he visto que incluso es como que si quedaran como descontinuados, ¿no? La gente deja de creer en ellos y honrarlos y parece que desaparecieran. Entonces, Sí, pero también entiendo que, 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 que los perciben que existen, ¿no? O sea, ujú. que sí existen esos dioses. Y el Buda da testimonio de eso y entonces eso sí me voló como la cabeza, se me hizo increíble. Y al final, pues ya no entendí bien, o sea, los dioses reencarnan y vuelven como para iluminarse, tienen que pasar por el mismo proceso que sería el camino del Dharma, ¿verdad? Tal cual, porque Ok. si te fijas, lo que está escribiendo, cada vez que analiza una tradición, lo que menciona es que pues eran seres de luz, ¿no? O seres que estaban apegados al placer, o seres que estaban apegados a la actividad mental, o sea, no eran como físicos, eso es lo primero que nos damos cuenta, Así nomás. no eran seres físicos, pero pues como eran seres, o sea, surgieron, están sujetos a la ley de impermanencia, o sea, dejan de existir. Pero eso no quiere decir que ahí se acaba, porque en el Dharma las cosas no se acaban cuando te mueres, reencarnas otra vez. Y entonces reencarnan en la tierra, o sea, dejan de ser dioses, o sea, o seres de luz. Dejan de ser seres de luz, dejan de ser seres de placer o seres mentales o seres malévolos, ¿no? Porque en la otra traducción eran malévolos y se vuelven seres terrenales. Eso es lo primero que dices, ay, güey, entonces todos estos que se consideraban pues como divinos y supremos están sujetos a la reencarnación y luego los terrenales empiezan a recordar justamente sus vidas pasadas
y concluyen, ok, el origen fue este, fue cuando yo mismo fue el creador de mí mismo, yo Brahma, o la existencia ocurrió por el apego al placer, o la existencia ocurrió por el apego a la envidia o a la mente, ¿no? O sea, ese es como las conclusiones, pero son conclusiones pues limitadas, erróneas, ¿no? Sí. Bueno, la otra, es que me llamó mucho la atención la actitud de Sunakata, de que pues estaba como encaminado hacia la espiritualidad. Ujú, Y a pesar de que, pues ahí habla de que era pues el segundo, o sea, era yo creo que alguien muy querido por Buda, y de ujú. pronto decide renunciar y tú dices, pero ¿por qué haría eso? Y no hay manera, está peor que Santo Tomás, ¿no? Está viendo y no cree, ¿no? O sea, Sí. me llamó mucho y se me hizo triste porque también el Buda Ujú, menciona que pues va como camino directo al infierno, ¿no? Entonces, sí. pero ¿por No, qué alguien actuaría, que está buscando la espiritualidad, por qué actuaría así de esa manera tan errática? Y eso pues no hay entiendo. como dos razones, yo creo que podemos descifrar o concluir del mismo sermón. Una, creo que sí la menciona el Buda, que es al final, de hecho, lo dice, ¿no? Porque al final del sermón, y esto no lo conté ahorita en nuestro resumen, Bhagava le dice, oye, pues yo sí te creo, ¿no? Yo sí quiero ser tu seguidor. Y le dice el Buda, sí, está bien, nada más que pues está muy difícil que te vuelvas mi seguidor porque tú tienes otra tradición y tienes otras creencias, ¿no? Entonces el otro, el Bhagava le dice, ok, entonces nada más voy a tener fe en ti, ¿no? Y ahí termina el sermón. De ahí lo que yo concluyo es que pues hay gente que por más que tú les demuestres, ¿no? Que la enseñanza espiritual es más lógica, explicada de esta otra forma, no van a abandonar sus creencias por pura costumbre, por pura inercia kármica. Y efectivamente ese es el caso efectivamente ese fue el caso de Sunakata, ¿no? Que la inercia kármica, a pesar de que ve toda la evidencia, no le permite, pues, quedarse con el Buda. Y eso es algo que ocurre demasiado con los seres humanos, aún poniéndole a la gente enfrente evidencia que contradice o refuta por completo eh, lo que, lo que dicen, no retiran lo dicho, o sea, no cambian de opinión, no aceptan que están mal, no aceptan sus errores, o sea, puede ser por ego también, o sea, por arrogancia y por inercia, ¿no? A ver, dice William, dice un poco de lo que hablamos la vez pasada. Puedes estar frente a un maestro súper eminente y no se dan cuenta. Sí, claro, ¿no? Oyes rugir al león y crees que es un chacal o un perro, ¿no? O sea, hay gente que se cree muy superior y pues ven a alguien que sí es superior y no lo pueden aceptar, ¿no? Hay como, se puede percibir un poco el camino medio en todo el sermón, porque, pues por un lado está mencionando las demostraciones psíquicas o el entrenamiento, ¿no? O está mencionando estados sublimes o enfocarse en el entrenamiento, ¿no? O sea, al principio él puede lograr todo eso, puede lograr, pero deja claro que eso no es lo importante, que lo importante es el entrenamiento, la tradición según el Dharma que él enseña, ¿no? Y ese es el camino medio, justamente. O sea, no se trata de estar yéndose por los fuegos artificiales como mencionas tal cual, William, ¿no? Voy a leer lo que dices en el chat. Dices, en el fondo todo el discurso se refiere que es una exposición del camino medio y la impermanencia, en su propia actitud hacia los demás monjes y hacia la sociedad. No es pretencioso, pero tampoco niega su sabiduría. Pues sí, efectivamente,
¿por qué voy a negar la verdad? Y por otro lado, ¿por qué voy a farolear? No lo hace, ¿no? Esas son señales claras de que estamos ante alguien que es sabio, claramente sabio. ¿Cómo ves, Eddie? ¿Qué te pareció todo esto? ¿Andas por ahí todavía? Sí, todavía ando por aquí. ¿Qué te pareció Pues el sermón? ¿Sí lo leíste? ¿Sí lo lograste sí, lo captar leí. todo? Sí, lo leí todo hasta la parte 6 donde estaba mostrando lo que es el origen del mundo, tal Sí. cual lo describes, lo que discutía William Mm, ahorita, ujú, sobre lo que es, bueno, pues la ignorancia, ¿no? De cómo el otro hablaba de más y decía que podía, y o sea, se sentía con la suficiente fuerza como para hacer menos pues al Buda. Incluso ujú, pues le decía que podía repartir sus enseñanzas, casi casi le decía que podía ser doblemente mejor que él, y es ujú, donde pues Buda le mostraba el error. Pero bueno, fuera de ahí, para no alargarme tanto, el sermón sí se me hizo bastante interesante y ujú. pues muy desglosado, la verdad. Sí, de hecho, a mí me hizo pensar mucho en el sermón anterior, ¿no? Como que tienen ese mismo estilo y son sermones diferentes a los otros que hemos estado estudiando. En los otros sermones hemos estado viendo cómo habla de la conciencia, cómo habla de los cinco agregados sobre, o sea, meditación, cosas muy de la práctica. Pero en estos dos sermones que hemos estado viendo, él habla más ya de tradiciones, habla más de actividad sobrenatural, ¿no? Habla de otras religiones, de otras formas de practicar espiritualidad. Y más que decir, mi tradición, el Dharma, es superior a todos ustedes, simplemente pues compara, respeta las tradiciones, por lo menos en el sermón anterior se percibe muy bien que les dice, no tienes que cambiar nada, si quieres abandonar el sufrimiento, este es el entrenamiento, pero no tienes que dejar de orar, ¿no? A tu Dios si quieres seguir orando a tu Dios, ¿no? O sea, está ese respeto, pero por otro lado tampoco va a negar pues lo que sabe, ¿no? Sobre el origen del mundo, sobre cómo la gente concluye cuál es el origen del mundo basado en percepción limitada de la realidad. Esto para mí es muy importante. Es más, en este punto a mí me revela mucho de la condición humana, porque la condición humana hace conclusiones de este tipo. Como alguien me gritó, concluyo que es alguien malo, que es alguien que es un culero, pero no vemos realmente las causas y condiciones detrás de los actos nocivos de las personas o de los errores de las personas. Muchas veces no son agresiones, ¿no? Son simplemente errores que comete la gente. Y en lugar de concluir que son unos pendejos, uno pudiera ver las causas y condiciones detrás de los errores y ver que, o sea, no es que sean pendejos, sino simplemente pues hay limitaciones. Hay gente que cuenta con las condiciones para actuar bien y otros no cuentan con esas condiciones. Es lo mismo, ¿no? O sea, las tradiciones espirituales que él describe están basadas en conclusiones de una observación de la realidad limitada. Y acá es igual. Nuestras creencias, o sea, y no hablo de creencias religiosas, las creencias de los humanos en términos de lo que la gente dice, lo que la gente hace, lo que mi papá piensa, lo que mi esposa piensa, todo eso son creencias. Todo lo que pienso que están haciendo son creencias. Ok, algunas de esas creencias sí están alineadas con la realidad, pero muchas de esas creencias que tenemos de nuestros seres queridos no están alineadas con la realidad porque no estamos viendo todas sus causas y condiciones, pero simplemente concluimos, pues que mi tía es una perra y que mi abuelo es, o sea, un culero con mi abuelita o que se está riendo William en el chat. Pero sí, o sea, sí es como creencias así muy limitadas, basadas en una percepción de la realidad limitada. Yo me quedo con eso, por un lado. O sea, sí, me da como mucho gusto ver, ¿no? Que el Buda no se deja de los que lo atacan y lo critican y dicen que no es tan chingón y que él dice, pues sí, 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 sí lo soy y te lo compruebo. O sea, me da gusto ver que también hay una parte muy asertiva en el Buda,
Pero hay otra parte en donde, en la segunda parte del sermón, que todavía sigue enseñando, ¿no? O sea, no deja de enseñar, no deja de revelar cómo funciona la condición humana, aún hablando del origen del mundo y del universo y de las tradiciones espirituales. O sea, ahí está hablando. Nuestro gran problema es que no vemos todo, vemos de forma selectiva, pero si viéramos causas y condiciones, todas las causas, o por lo menos las causas y condiciones necesarias para ver el origen de las cosas, nos daríamos cuenta que no es lo que creíamos. A ver, voy a leer un poco los comentarios que dice William, ¿no? Dice, Bhagava no es de la misma tradición, pero tiene confianza en el Buda. Esto es clave. Revela algo sobre la buena onda del Buda, de relacionarse con gente sabia sin importar su tradición, y habla del respeto que le tiene Bhagava, aunque no tenga las mismas creencias, efectivamente, ¿no? O sea, incluso, como dije, lo vimos en el sermón anterior y lo seguimos viendo aquí. O sea, él sigue, y lo vas a ver en todos los sermones. Habla con otras tradiciones, habla con indigentes, habla con reyes, habla con gente mundana, o sea, clase media, clase alta, clase baja, no importa. O sea, quien quiere escuchar el Dharma, ahí está, ¿no? Y lo da y lo expresa. ¿No? Incluso hasta luego le enseña el Dharma a los dioses y a los fantasmas, o sea, a quien se le aparezca, él enseña el Dharma, ¿no? Y luego dice William abajo, Alex, ¿no habla del karma de la palabra y de nuestra actitud y nuestras acciones? O sea, ¿te refieres en el sermón? ¿Esa es tu pregunta? Dice, el otro vato pues era muy hablador y su consecuencia fue que nadie creyó ya en él. Claro, eso es habla incorrecta, porque es mentira. Y una de las prácticas en el sendero octuple de la habla correcta es pues no mentir, ser honestos. Efectivamente, estoy de acuerdo. ¿Algo más que quieran agregar para ya no extendernos más con esta plática? Alma, Willy, Eddie. No, pues ahorita se han aclarado varias dudas que he tenido. Ok. Sí, igual, muchas gracias por la aclaración. Perfecto. Gracias por acompañarnos en este episodio. Yo soy Alejandro Serrano y esto fue Truth Dharma, un podcast de ActiveDharma.com. Si te gustó este contenido, suscríbete y comparte este episodio. Para más enseñanzas sobre budismo y meditación, ve a ActiveDharma.com o busca Active Dharma en redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio de Truth Dharma.